En defensa de la fe cristiana, suba, conversamos, varios temas, puede ser respecto a la sola escritura, puede ser. Ahí sí se me escucha, ¿no? Ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, sonido. ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno, vamos a ver si el hermano ya pudo. Bendiciones. Soy el hermano Esteban de la iglesia El Buen Pastor, de la organización Príncipe de Paz, de, de la ciudad de San Luis Potosí, de aquí de México. Y a mí me gustaría conversar del tema sobre quién es la roca, que se menciona en Mateo 16, versículo 18. Y para esto quisiera dar algunos versículos y los que están ahí también me gustaría que pues los vayan anotando. El primer versículo que quiero dar es que obviamente nosotros creemos ¿Cómo que llama Cristo es cómo llama la congregación? ¿Cómo llama la congregación? nuestra congregación se llama El Buen Pastor, El buen El Buen pastor, ya. Pastor. ¿Es trinitaria, unicitaria o es qué? Somos trinitarios, pues es la doctrina correcta que está en las Escrituras. Listo. Y pues Dale. bueno, nosotros sabemos que la Iglesia Católica pues no está mal en muchas cosas. No tengo algo así como ese problema que mucha gente evangélica tiene de que pues nada más se agarra a los católicos y les empieza a echar. Nosotros creemos que la salvación es solamente a través de Jesucristo y a través del nombre de Jesucristo nosotros somos iglesia y estamos unidos en la fe en Cristo Jesús. Pero en esta ocasión pues quisiera hablar de la roca. Nosotros tenemos entendido que la roca es Cristo. En Isaías capítulo 26, versículo 4, en la versión latinoamericana, dice así: no duden nunca de Yahvé, pues Yahvé es la roca siempre. O sea, siempre que vamos a ver en las escrituras que se menciona la roca de fundamento, va a hablar de Cristo. En la profecía de Génesis capítulo 49, versículo 24 dice, hablando de la bendición de Jacob sobre sus hijos, dice en el versículo 24, si Josué se mantuvo firme, fue por la mano del fuerte de Jacob, por el pastor y la roca de Israel, haciendo alusión a Cristo el Mesías, que vendría a morir por nosotros en la cruz. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras que yo he enseñado, dice, o sea, Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos y tempestades y no cayó. En el Catecismo Católico Romano, en el numeral 424, cita, motivados por la gracia del Espíritu Santo, atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Cristo, no de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, que San Pedro confesó que Cristo era el Hijo del Dios viviente, por la roca de esta declaración, dice, eh, Cristo ha constituido su iglesia. En Deuteronomio, y bueno, ojo, estoy citando el Catecismo Católico, amén. Entonces yo digo, en estos tiempos han salido muchos apologistas católicos que deberían, perdón, de perdón, que deberían otra vez retomar el estudio del catecismo para que entiendan que la roca es Cristo. Y dice aquí en Deuteronomio 8, versículo 15, que Cristo era la roca paternal. Dice, es la roca paternal en el desierto de la cual bebieron del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Y la Biblia dice en Juan 6:35 que Cristo decía, venid a mí, dice, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y en primera los Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que en el desierto lo seguía la roca, que era Cristo. Ahora, sabiendo todo esto, no es difícil entender Mateo 16, 18, donde Pedro le dice, tú eres Cristo. Y Cristo le dice, y yo te digo que tú eres Cefas, porque él ya le había dicho, tú serás llamado Cefas cuando lo conoció. Y ahora le dice, y sobre esta roca, hablando del fundamento de nuestra fe, que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y claro, les da las llaves a los apóstoles, las llaves para abrir y cerrar, porque le pertenecían a Cristo.
Dice en Deuteronomio 32:18, la roca es el que te creó. En 2 de Samuel 2:22, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de la roca, no estaríamos pensando que es Pedro, porque es Jehová. Y si sabemos que hay una Trinidad, hay un Jehová Hijo, Jehová Padre y Jehová Espíritu Santo, entendemos que se hablaba al Jehová Hijo, que es Jesucristo, profetizado en 2 de Samuel. En el libro de Salmos 18:2, David le dice a Jehová, tú eres mi roca, roca mía y castillo mío. En el Salmo 61, verso 2, él es la roca más alta que yo. David decía, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Y ese es Cristo Jesús sobre todos nosotros. En Efesios capítulo 2:20 dice que Cristo es el fundamento de Pedro y de los demás apóstoles, dice, de los apóstoles y profetas. Pedro confiesa a Cristo como piedra en 1 de Pedro 2:8. Le dice que él es piedra y roca. Y en Mateo 16:18 Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, en la versión Reina Valera, que es la versión que usamos todos los evangélicos, en la versión Reina Valera dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo creo, no voy a hablar del griego ni del hebreo porque pues no lo sé, sino solamente del español que tenemos. Y creo firmemente que si se tradujo Pedro y piedra, que son dos palabras diferentes, es porque en el original estaba así. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir, las puertas del Hades son las puertas que nosotros le abrimos al pecado y el pecado nos conduce a la muerte. Y las puertas del Hades no deben de estar en la iglesia, debemos de cerrarlas. Que el pecado no se enseñoría de esa iglesia, de la iglesia de Cristo, de la cual somos nosotros, si guardamos, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En Isaías capítulo 28:16 dice la palabra, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento, y esta es clara evidencia de que Cristo es la roca, una piedra probada, angular, preciosa, pero también dice de cimiento, estable, el que creyere en él no se apresure. En Romanos 9:33, hablando de esta profecía, dice, aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo. Quiere decir que él está en el fundamento, pero también le llama la piedra angular, que está arriba. O sea, él es la cabeza, pero también él es el principio, como dice en la escritura, él es todo en todos. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a él, a Jesús, piedra viva, hablando del apóstol Pedro, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y para nosotros, y yo creo para mi amado Carlos, también es una piedra preciosa, una piedra viva. Pedro habla de su lugar en la iglesia, dice, igual todos nosotros, dice, pero no sobre todos, dice, todos nosotros, dice, somos piedras vivas y ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. En Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice que él es la piedra que estaba puesta sobre José, la cual tiene 7 ojos. Y en el capítulo 4, verso 10 dice que los 7 ojos que tenía esa piedra son los ojos de Jehová que están sobre toda la tierra. Y bueno, vamos a ver. Listo. Yo diría que hasta ese punto, y quizás yo tendría incluso más textos donde dice que Jesucristo es la piedra, por ejemplo, Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como piedra angular. Eso está claro. El hecho de que diga en el antiguo que Jesucristo es la roca, no quiere decir que no hayan más rocas o piedras. Porque así como en el antiguo decía, Jehová es mi pastor, hablándolo en los términos de ustedes, Jehová es mi pastor, no quiere decir que ahorita no hayan pastores, porque ahorita en la actualidad hay más pastores. Amén. Entonces, lo mismo ocurre con Pedro. Obviamente, la roca que es Pedro, hizo esa confesión donde le dice, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nosotros tenemos que entender el contexto bajo el cual se está hablando en Mateo 16:18, que es el punto y ese no lo leímos. Entonces vamos a leerlo.
Y vamos a ver que el contexto es siempre dirigido Jesucristo hacia Pedro, siempre dirigido Jesucristo hacia Pedro. Entonces vuelvo y le digo, el hecho de que Jesús sea la roca, sea la piedra, no quiere decir que no hayan más rocas y no hayan más piedras, porque incluso todos somos. Entonces, Mateo 16:18 dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Siempre se está dirigiendo a él. Vamos a leerlo desde el anterior, desde el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque ¿a quién se está refiriendo? A tú, a ti, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló, está hablando hacia allá. ¿Y a Jesús también le reveló cosas del Padre? Sí, le reveló cosas del Padre. Y yo también, y entonces los hermanos separados, ¿qué utilizan? ¿Qué dicen? Es que no, ¿a quién le reveló cosas del Padre? A Jesucristo. Entonces, si ve que ahí se está refiriendo es a él. No, es que está claro que en el contexto de la conversación se está refiriendo Jesús es hacia el otro, hacia Pedro. Entonces los hermanos separados dicen, es que si ve que la roca es Jesucristo, entonces él es la roca. No, porque se está refiriendo a Pedro y dice, y yo también, espérate, y yo también te digo, otra vez a quién se está refiriendo. Y lo que va a decir a continuación se va a referir a quién, a Pedro. Que tú eres Pedro. ¿Qué significa? Usted sabe qué significa Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Jesucristo es roca? Sí, pero Jesucristo aquí constituye una roca. Y dice, eh, Jesucristo tiene un fundamento, unos cimientos que son los apóstoles y Él es la piedra angular. Sí, también Jesucristo es fundamento. Sí, también Jesucristo es cimiento. Sí, porque todo lo que hace la iglesia, oiga, todo lo que hace la iglesia es de acuerdo a la obra salvífica de Jesucristo. Entonces, los miembros Pablo y Pedro hacían milagros, sí, pero ¿quién era el que hacía los milagros en sí? Jesucristo. Pablo y Pedro predicaban el Evangelio, sí, pero hablaban de quién? De Jesucristo. Pablo y Pedro eran rocas, sí, pero ¿quién es la roca en primera instancia? Jesucristo. Entonces, todas estas cosas provienen y nacen de Jesucristo. Entonces, por eso no quiere decir que una cosa quite la otra, porque si Jesucristo lo instituye como piedra, como roca, no quiere decir que Él no sea, que Él la deje de ser o que esté poniendo otra. No. Entonces dice aquí, y sobre esta roca, que es Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, está claro, hay más rocas, hay más piedras, sí. Primera de Juan 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Oiga, como piedras vivas, quiere decir que no solo es Jesús, no solo es Pedro, sino que usted también es, bueno, usted, si usted pertenece a la iglesia de Dios, usted también es piedra viva. Nosotros somos piedras vivas, pero a él la constituyó, lo puso en un lugar sobre la cual él edificaría su iglesia. Entonces todos somos piedras, él escoge a Pedro para ponerla ahí y sobre esa piedra edificar su iglesia. Entonces esto es algo que tenemos que entender. Y así como eso hay muchos más textos donde dice que Jesús es roca, yo mismo le di uno, Efesios 2:20, pero eso no quita que Pedro también sea. ¿Listo? Así como con lo de pastor. Dale. Ok, bueno, a esto que estás citando y declarando, la verdad,
Lo que yo quiero transmitir al pueblo católico es precisamente eso, el error que en estos años está surgiendo en los apologistas católicos, porque yo te cité el Catecismo 424, que es una autoridad de la Iglesia Católica Romana, y dice, no movidos por la gracia del Espíritu Santo, atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Y fíjate bien lo que dice, no dice de Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre la roca de esa fe, confesada por San Pedro, Cristo ha constituido la iglesia. Entonces, Cristo funda su iglesia sobre esa declaración, tú eres el Cristo. ¿Qué debo de hacer yo para ser iglesia de Cristo? Y tú como católico también, porque yo creo que los católicos también pueden ser iglesia de Cristo si confiesan Sí, que pero Cristo, yo le pregunto, ¿quién hizo la declaración? Pedro, Pedro. y el Yo catecismo puedo dice, separar, yo puedo, yo puedo separar la declaración de la persona. Digamos, usted dice, yo creo en Jesús. Ah, bueno, una cosa es la declaración y otra cosa es la persona. No, la persona que declara algo es el vértice de lo que está generando, de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Yo no puedo separar la declaración de la persona. Entonces, si Pedro declara la fe y entonces Jesucristo dice que tú eres Pedro, está sobre esa persona que es la que hace la declaración. Entonces no podemos caer en el juego de separar la declaración de Pedro, no, porque es que Pedro es el que tiene la fe, esa que acaba de profesar. Entonces, como Pedro tiene esa fe y la acaba de profesar, entonces lo edifica no sobre una profesión, que es algo impersonal, lo dedica sobre la persona que hace la declaración de fe. Entonces yo obviamente de un modo puedo expresarlo, lo hizo sobre la declaración, pero es obvio que yo no puedo separar la declaración de la persona. ¿Y quién hace la declaración? Pedro. ¿Sobre quién se constituye la iglesia? Sobre Pedro, es que según mire, ese texto. hijo, Pedro hace la declaración y se convierte en la primera piedra de la iglesia que se estaba formando espiritualmente. Pero, ¿qué es lo que lo hizo ser parte de la iglesia? La declaración que él confesó con su boca. Por eso es que en el Catecismo 424 dice, nosotros creemos sobre la declaración de Pedro. Dice, sobre la declaración de que él dice que él es la roca, dice, y sobre esa declaración está constituida la iglesia. Estoy citando literalmente el catecismo. Cuál es el numeral para leerlo acá? Es el numeral 424. Si lo buscas en Google, en San Google, dicen, ahí lo vas a encontrar. Y bueno, partiendo de ahí, porque no estoy dando, solo estoy exponiendo argumentos, pero ya partiendo de ahí, entendemos por qué digo que Cristo es el fundamento, por qué Efesios 2:20 le dice que es el fundamento. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5 dice que la fe de ninguno de nosotros, óigalo bien los que dicen que están en la iglesia y están ahí viéndonos en las redes sociales, sea fundada sobre la sabiduría de los Aquí hombres, está, sino en mire, el poder de vamos a Dios. leer. Sí, Voy a leer esto para que entendamos el contexto. ¿Listo? Vamos a leer el 423 también. Dice, nosotros creemos y confesamos. ¿De qué estamos hablando ahí? De lo que creemos nosotros. Por eso se llama, estamos en el apartado de la profesión de la fe. Profesión de la fe, es decir, en las cosas que creemos, en los puntos que creemos. Entonces, ¿qué va a hacer aquí para que usted comprenda el catecismo? ¿Qué va a hacer aquí? Va a decir, mire, esto que profesó tal persona, en eso creemos. Esto que dijo tal otra persona, en eso creemos. Esto que narró en tal episodio tal persona, en esto creemos. ¿Para qué? Para que los católicos tengamos muy claro qué es lo que tenemos en nuestra fe. Entonces el 423 dice, yo sé que es el siguiente, pero vamos a leerlo acá. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre que ha salido de Dios. ¿Y eso dónde me lo dice? Juan 13:3.
Él es el Hijo eterno que ha salido de Dios. Bajo del cielo, Juan 3:13. Ha venido en carne, primera de Juan 4:2. Porque la palabra se hizo carne. Entonces, vea que está siendo enunciados de lo que creemos. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como el Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Juan 1, 14 y 16. Ahorita sí el 24. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Es decir, ¿qué me va a explicar aquí? ¿Qué creemos de Jesucristo? Ya hemos hablado qué creemos de Jesucristo, dónde nació, cómo nació, en tiempos de quién, esto. Y ahorita nos va a decir qué creemos referente a Jesucristo. Dice, a propósito de Jesús, lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso lo creemos nosotros. Mateo 16:16. También respecto a Jesús, sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. Exacto. Es decir, la roca de esa fe, por eso nosotros decimos que Pedro es infalible en cuestiones de doctrina. La fe de Pedro nunca decae, nunca es destruida, porque esa fe es infalible. Lo que anuncia Pedro, eso lo debemos nosotros creer como dogma, pues, como dogma. Y ex cátedra, eso ya son cosas más allá. Pero lo que anuncia Pedro, eso lo debemos creer. Y dice, sobre la roca de esta fe, ¿de la fe de quién? De Pedro. Yo no puedo separar la fe de Pedro. No. Si Pedro es el que tiene esa fe y sobre esa fe es que se funda, entonces es sobre Pedro que se funda la iglesia. Y dice, la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. ¿Quién es el que tiene la fe que es como roca? Pedro. Y sobre esa fe, que la tiene quién? Pedro, es decir, la persona de Pedro, es que se constituye, se establece el, eh, se construye la iglesia. San León Magno en sermones, bueno, ahí dice todas las referencias. Entonces es claro, nosotros creemos eso de Jesucristo y sobre ese centro, ese núcleo, vamos nosotros en la iglesia. Dale. Ok, mira, ya entendiendo lo que digo el catecismo, que ojo, el catecismo se debe de leer para interpretar, no lo tenemos que interpretar, se supone que ya está claro. Y obviamente nosotros no guardamos el catecismo, sino que lo estudiamos también, porque es necesario estudiar. A mí me gusta estudiar la doctrina, ¿verdad? La doctrina hacia profundidad, pero estudiando ya, comparándolo con lo que dice la Biblia. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 5 dice que la fe de ninguno esté fundada en la sabiduría de los hombres. Escucha bien, porque muchas veces dicen, es que nosotros sobre Pedro. No. Que la fe de ninguno esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 dice que Cristo, así para los judíos como a los griegos, es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es el fundamento. Y en 1 Corintios capítulo 3, lo voy a leer así de la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, y si gustas ir conmigo a la Biblia, amado Carlos, ¿te llamas, verdad que sí, amigo? Vamos a leer ahí Sí, en señor. 1 Corintios. Ok. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, está hablando el apóstol Pablo, y otro edifica encima. Es por eso que hay muchas iglesias ahorita que aunque quizá no estuvieron hace 2000 años, pero otro edifica encima, y esta es la advertencia que le hace Pablo a todos los que están edificando iglesias en este tiempo. Pero cada uno mire bien cómo se edifica, porque, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si lo interpretamos de esta Amén. manera,
no vamos a Exactamente. poner Es que ese nuestra es el fe. punto, mire. Eh, Mire, es que ese es el punto y ahí es donde hay que llegar. Ahí es donde hay que llegar. ok. Jesucristo establece una iglesia, una sola, con una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Usted y los testigos de Jehová no tienen la misma fe. Ustedes y nosotros no tenemos la misma fe. Y nosotros con los demás protestantes no tenemos la misma fe. Y dice Jesucristo, que es el único fundamento, es el fundamento, dice Jesucristo que él funda su iglesia y en esta iglesia es que debemos perseverar. ¿Por qué? Porque debe ser una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces, cuando Pablo dice de que yo pongo un fundamento y de ahí ustedes empiezan a construir, ¿a qué se refiere? A que él obviamente iba fundando iglesias, les predicaba el Evangelio de Cristo que tenía el origen en Cristo, obviamente, y a partir de ahí entonces ellos construían ese pueblo, el pueblo cristiano, católico, ahí. Pero acuérdese que Pablo, aunque a Pablo se le apareció Jesucristo mismo, Pablo, ¿qué hizo después de eso? Fue y se presentó ¿a dónde? Fue y ¿Usted recuerda eso? se presentó a ¿A la dónde se iglesia, presentó? se presentó, Y, fue a ver a los apóstoles, fue a ver a Pedro, fue a ver a Jacobo. eh, eh, exacto. Fue y se presentó a los apóstoles, es decir, porque es que yo le digo algo, si estos pastores de hoy en día fundan una iglesia porque un día se les ocurrió, ¿cómo fuera donde se les presentara Jesucristo mismo y les dijeran, yo te he elegido? Ahí sí que es cierto que fundan más. A Pablo se le dio oportunidad, se le presentó Cristo y le dijo, yo lo voy a elegir para muchas cosas, parafraseando obviamente. Y le dijo eso, ¿y Pablo qué hizo aún? No fundó su propia iglesia, no dijo, no, allá los apóstoles con lo suyo, yo aquí yo ya sé más que ellos, yo se me presentó el mismo Cristo. No, él fue y se encontró con ellos, con los apóstoles, con Pedro, fue y se unió. Entonces todos los que quieren predicar a Cristo, los que quieren anunciar a Cristo, tienen que unirse a Pedro. Por eso todos estos pastores que no están unidos con Pedro son separados y no tienen el envío. Acuérdense que dice Romanos 10:15, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Entonces ellos no tienen el envío porque acuérdese que decía Pablo, decía en Hechos de los Apóstoles, ustedes, hemos oído que hay unos que están enseñando cosas sin permiso nuestro. Si quieres, se lo leo. Vamos a leerlo. En primera Corintios, no sé qué tiempo tenga usted, pues yo sí tengo tiempito, pero vamos a leerlo. Hechos dice lo siguiente. Perdón, perdón, amigo, ¿en qué cita es? Ya le digo. Hechos 15. Taca, 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 taca. Hechos 15:23. Vamos desde el 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, es decir, a través de ellos o enviarlos con ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Es decir, hay unos que están haciendo cosas, predicando cosas, porque yo me imagino que usted entiende cuál era la problemática del concilio de Jerusalén, ¿cierto? Sí. Entonces,
Hay unos que están predicando cosas y diciendo cosas y hablando cosas sin permiso nuestro. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Los testigos de Jehová, dale. Bueno, mira, este texto que citaste está muy bueno para los que están ahí viéndonos en la transmisión. Dice, por cuanto hemos oído, dice, han salido unos de nosotros que no hemos enviado, pero traían la doctrina de circuncidar y de guardar la ley. Nosotros no enseñamos que se circunciden ni que guarden la ley, sino que solo crean en Cristo y que guarden las escrituras que Sí, dice. pero mire, aquí lo que hay que entender es, hay una autoridad en la iglesia y desde siempre ha existido una autoridad y una unión. Y entonces, obviamente el problema ahí era ese de la circuncisión, ese era el problema, pero hoy en la actualidad, ¿cuál es el problema? Que los testigos están predicando que Jesucristo no es Dios, los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Mire, estos testigos de Jehová están predicando cosas que no son. Usted, ¿cuál es su iglesia? Por aquí, el Buen Pastor. Están predicando que María no es madre de Dios, por ejemplo. Nosotros Entonces, creemos que María sí es madre de Dios, hijo. María sí es madre de Dios. Bueno, una doctrina diferente a la católica. ¿Cuál es la suya? Dígame una. El purgatorio, por ejemplo. Pues solamente yo creo que no estamos sujetos al Papa. Creemos que el Papa se puede equivocar, por cierto. O sea, ¿usted No cree que creo María es sea siempre infalible. virgen? Mande, María es disculpe. siempre virgen. María es María siempre siempre virgen. virgen. Antes, durante y después del Ahí parto. sí podríamos tener una charla. Ujú. Ah, bueno, pero ¿lo cree o no lo cree? O más o menos. Sí creo que fue virgen. Y de hecho, yo la verdad no me gusta pelear. Yo digo, hay libertad. Si ella fue siempre virgen, se cumplió su palabra. Nació de una Bueno, virgen. vamos a encontrar una doctrina diferente. ¿Usted bautiza niños? El bautismo de niños, de hecho yo vengo de una iglesia presbiteriana donde fui bautizado niño en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ya ahorita en la práctica y en los estudios que estamos teniendo, y al ver que no hay en las escrituras un solo texto que mencione a los niños, solo mencionan familias completas, estamos entendiendo que realmente no hay bautismo de bebés, de niños sí, pero Listo. Entonces esa doctrina, o sea, y yo sé que aparte de esa hay muchas más en las que usted no cree lo mismo que nosotros, que la fe apostólica. Entonces, vienen los testigos de Jehová diciendo que Jesucristo no es Dios. La iglesia, ¿qué le tiene que decir? Mire, es que hay unos sin mandato nuestro que están predicando que Jesucristo no es Dios. Los unicitarios, mire, que creen que no existe la Trinidad, sino solo Jesús. Entonces, la iglesia que dice, mire, es que hay unos sin mandato nuestro que están predicando que no existe la Trinidad. Ustedes, es que hay unos que llaman es que el buen pastor. Yo no es que esté enojado, sino que yo hablo así. Usted no sé si ha visto mis videos y todo, yo hablo así tranquilo que no pasa nada. Ustedes están predicando que no hay que bautizar niños, apenas lo están descubriendo. ¿Qué le dice la iglesia? Mire, le va a decir lo que les dice acá. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, a ustedes, a los del buen pastor, a los testigos, a los unicitarios, nadie les dio orden. A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. A ustedes inquietan con palabras y a usted, que no sé si era católico. ¿Usted era católico antes? no. ¿Usted no No, fue bautizado cuando niño? por la iglesia católica, no. Mi fe siempre ha sido Listo. reformada. Así es. Listo. Entonces, dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, ahí habla cuál era el problema en ese momento en particular, mandando a circuncidaros y guardar la ley, como lo hacen también quienes, los adventistas del día sábado, por ejemplo, ese le aplicaría claramente a ellos. Entonces, mire que hay un orden establecido. Pablo, al cual se le apareció Jesucristo,
tuvo que ir a Jerusalén donde estaba Pedro. Y todos los que prediquen algo tienen que estar sujetos a lo que enseña la Iglesia Apostólica. De lo contrario, están equivocados y no están con nosotros. Muy bien. ¿Puedo hablar? Vale. Muy bien, hijo. Muy bien, entiendo el punto y la verdad yo sí creo que debemos de estar unidos, y para eso son estos diálogos, pues, ¿verdad? Para buscar la unidad de la Iglesia de Cristo. Y bueno, para este problema de ver qué es doctrina y qué no es doctrina, qué es doctrina de hombres y qué no es doctrina de hombres, como lo era la circuncisión y ese problema que originó el Concilio de Jerusalén, para checar eso, el Señor Dios, en su misericordia, fijó el canon bíblico. Está por ahí el canon de la Iglesia Católica, que tiene, ¿verdad?, 73 libros, basado en la Septuaginta. Está bien ese canon, o el canon que se basó en la Tanaj, que es el de nosotros, que agarra los libros de la Tanaj. Por eso tenemos 66 libros, pero en sí lo que está en la Escritura es lo que nos dejó el Señor, porque es la viva voz de Pedro, de Pablo y de los apóstoles, y a esa voz, a esa autoridad nosotros tenemos que ligarnos. Como dice Primera de Timoteo, te lo voy a leer, Primera de Timoteo, capítulo 6, si quieres ser ahí con tu Biblia, si la tienes. Versículo 3 Entonces dice. yo quisiera preguntarle ahí, bueno, si Sí, nosotros nos referimos a la Biblia y nos enfocamos a la Biblia, yo sí. preguntaría, bueno, ¿dónde dice en la Biblia que los que se agregaran de afuera no tendrían que circuncidarse? ¿Dónde dice eso? Porque eso es lo que se definió en ese concilio. Y ellos lo definieron. ¿Y cómo hicieron para definir que los que se agregaran al pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Dios, no tenían que circuncidarse? ¿De dónde se sacaron ellos eso? De la Biblia, pues tendría que estar en la Biblia en alguna parte. Sí, sí está, hijo. De hecho, dice la palabra ahí en Gálatas que Pablo fue a reprender a Pedro. Así te lo voy a parafrasear, para no leerlo, ¿verdad? Pero si gustas leerlo ahí más adelante en tu casa y los que están ahí viendo, dice que Pablo reprendió a Pedro porque él estaba enseñando a circuncidar, a judaizar Pero a ahí hay los un hombres. puntico. Ah, Qué pena interrumpirle, pero hay un puntico y es que cuando estaba ahí en Hechos todavía no estaba escrita esa y no estaba escrita Gálata. Entonces, las escrituras que se conocían hasta ahí era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde dicen las escrituras? Ya que ellos se basaban en las escrituras, porque obviamente nosotros sabemos que Gálata y todo de ahí para allá está en contra de la ley, pues le da la verdadera explicación a la ley de que hay que alejarse de Moisés y todo. Pero las escrituras conocidas hasta ahí eran el Antiguo Testamento. ¿Dónde dicen las escrituras? ¿Dónde dice escritura? Llegaran al nuevo pueblo no tenían que circuncidarse. Si es verdad que ellos todo lo que hacían era basado en las escrituras, así como ustedes lo interpretan. ya te entendí. ¿Dónde dicen las escrituras del Antiguo Testamento? Es lo que quieres decir, ¿verdad, hijo? Me En las imagino. escrituras, en las Que ellos tenían. escrituras conocidas hasta ese momento, porque ahí no se habían escrito todas las demás cosas. Ok, mira, estábamos ahí, no hay que situarnos, estamos en un tiempo de revelación. Ellos seguían las enseñanzas de los apóstoles porque ellos guardaban literalmente, audiblemente, ellos habían escuchado a Jesús y Jesús les había enseñado la doctrina. Entonces, por eso ellos iban a Pedro, iban a Ah, Juan. o sea que era audiblemente es válido, ¿no? Eso se llama la tradición. Ándele. Y en este tiempo la tradición quedó plasmada en los libros del canon. El canon ya se cerró, como dice Corintios, Primeros Corintios capítulo 13, versículo 10, dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. En ese tiempo, incluso en Lucas, dice que él escribe lo que ya se había hablado, pero lo escribe para que tengamos un documento fidedigno y estable. No podemos ya, por decir ahorita alguien no puede decir, es que yo tradicionalmente oí esto, porque para eso tenemos el canon. Y en la Biblia, o sea, ¿qué es el Y canon? Ajá. no me puede decir que así no se puede hacer porque así se hizo, así lo hicieron los primeros cristianos. Amén, amén. Y lo que aprendían
y lo que decían y lo expresaban era porque lo escuchaban y por tradición. Obviamente, Exactamente. nosotros en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana establece el canon basado en la Septuaginta, que era La ¿qué? versión, La versión que utilizaba Jesucristo y los apóstoles, la Septuaginta, la de los 70, donde estaban incluidos los, los 7 libros que ustedes dicen que son, bueno, que le quitaron a la Reina Valera. Y esa Septuaginta, después entonces viene el establecimiento del Nuevo Testamento por la Iglesia Católica, pero hasta ese momento ellos solo conocían el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, no sé si usted tenga la cita donde diga que, eh, que los que se agregaran no tendrían necesidad de circuncidarse, porque si no es así, entonces quiere decir que esto lo hicieron ellos inspirados y por su propia autoridad, así tal cual como muchas doctrinas que ustedes dicen que nosotros sacamos nuevas, pero no, porque es que se enseñan basado en las escrituras y en la tradición, que es algo que solo tiene la Iglesia Católica porque es la única que tiene el Espíritu Santo prometido. ok, hijo. Mira, ya en estos tiempos, ya quiero enfatizar para todos los que nos están viendo, ya cualquier tradición que fue audible fue plasmada en el canon bíblico. Por eso tenemos el canon. Y lo que yo te iba a leer en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice, cualquiera, o sea, ahí no está dándole primado a nadie, ni siquiera a mí, ni siquiera a los que están allá en el Vaticano, en Roma. Cristo dice ahí a través del Espíritu Santo en palabras de Pablo a Timoteo, dice cualquiera que no se conforme a las palabras de Jesucristo. Fíjate lo que dice, nada sabe y delira de contiendas y discusiones. Entonces, por eso nosotros, los evangélicos, hablando del Evangelio, nos basamos en las palabras de Jesucristo. Cualquier otra tradición que salga ahorita, amada iglesia, que está viéndonos, para eso tenemos el canon. Nadie nos... Y entonces el punto es, ¿cuándo se cerró el canon? ¿Cuándo? El canon se cerró, pues ahora sí que está cerrado ahí con el libro Apocalipsis. Sabemos que hubo Sí, concilios. sí, sí, pero ¿en qué año? ¿En qué año para saber? Usted dice, en el momento en que se cierra el canon, en ese momento ya no hay tradición audible, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿en qué año se cerró el canon? Mire, hijo, del canon sí, no te puedo dar una fecha, porque pues no lo sé. Pero lo que te digo es que para eso tengo el canon. O sea, ya lo tenemos. No Eh, podemos discutir. Oye, exacto, sí. Pero no puedo entonces, ir salir en entonces ahí el le queda a año. usted, querido hermano, ahí le queda a usted esa tareita de averiguar las fechas, quién lo cerró, quién lo definió, cuándo se cerró. Porque entonces, si a usted le dice que el canon se cerró, tal cual como usted lo dijo, que el canon se cerró en el cuarto siglo, entonces usted eso le tiene que definir de que toda la tradición audible que había hasta el cuarto siglo era valedera. Y entonces usted tiene que estudiar cuál era esa tradición, cuál era esa tradición. Eso usted tiene que estudiarlo y definirlo para que Bien, usted pueda comprender, porque no solo es saber cuál es el canon, es saber quién lo hizo, por qué esa persona lo definió, por qué esas personas lo definieron, para que usted entienda de dónde viene esa autoridad. Y esa autoridad siempre descansa en la Iglesia Católica. ok. Muy bien. Voy o sea, en otro tiempo vamos a hablar un poco más. Lo que pasa es que ahorita, por cuestiones de que pues, tengo que llevar a Concha a la escuela y todo eso, pues me voy a tener que despedir. Pues, le mando un saludo Dale, a todos. dale, mi hermano. ¿Y Un usted es de saludo. dónde? Ah, de México, me dijo, ¿no? De México, San Luis Potosí. Así es. Ah, bueno, mi hermano, entonces muchísimas gracias, de verdad, muy amable, muy sereno, muy educado sobre todo.
muy respetuoso. Entonces, muchísimas gracias y siempre aquí bienvenido para que conversemos. ¿Listo? Claro que sí, hijo. En otra ocasión hablamos de, pues si quieres, de ese tema, ¿no? Y, pues bueno, hay que seguir predicando Vale, la palabra sí, de dale, Dios. dale. Dios te bendiga. Bendiciones. Chao. Bueno, un protestante. Un saludo, Maximiliano Sousa. Ay, 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 Lucero Ortega, María Cristina Bersesi, Elsa Naranjo, donde bautizaron los que el Evangelio dice. Guscas, Orbelina, saludos, Isabel Félix. Guscas, en sus archivos pídaselos a su pastor, debe tenerlos en algún cajón el año 1 en adelante. Pablo González, si los evangélicos hicieran lo que Jesús enseñó, ¿por qué no hacen y siguen las palabras de Cristo? Quien a vosotros los apóstoles rechazan, a mí me rechaza. Así es, Pablo González, padre que me envió. Sandra y Fercho, María Cristina. Uy, María Cristina no había llegado, vea. Mejor dicho, mejor dicho, María Cristina. Hoy como que madrugamos, ¿no? Isabel Félix, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos? Recuerden darle like. Démosle like, por favor, démosle like. Se escucha doble. Sí, sí, es que tengo que hacer un arreglito acá, pero bueno. Refugio C. Solís o Refugio S. Solís. Refugio S. Solís. Van llegando todos, oiga, van llegando todos. Todos, todos, toditos, todos, ve. Sí, sí, me pareció. Septuaginta es la correcta, así es. Me pareció muy educado el hermano separado, a diferencia del primero que llegó gritando, pues, maltratando a todo el mundo. Lucero, Luis Pándares Córdoba. ¿Algún otro protestante que quiera ingresar? ¿Algún otro protestante?